Capítulo 9. ¿Cómo se alcanza la paz y del celo por adelantar? 1. En gran paz podríamos vivir, si no quisiéramos meternos en lo que otros dicen y hacen, en cosas que a nosotros no nos importan. ¿Cómo podrá durar mucho en paz el que se enreda en cuidados ajenos, el que sale a buscar ocasiones, el que recoge su espíritu poco o pocas veces? Dichosos los sencillos, porque en mucha paz vivirán. 2. ¿Por qué fueron algunos santos tan perfectos y contemplativos? Porque se empeñaron en mortificar plenamente todas sus pasiones terrenales, pudiendo de esa manera unirse a Dios con todo el fondo de su alma y dedicarse libremente a sí mismos. Mas a nosotros nos tienen demasiado ocupados nuestras pasiones y nos inquietan demasiado las cosas pasajeras. Pocas veces dominamos totalmente un solo vicio, y no nos encendemos en deseo de adelantar todos los días. Por eso seguimos tibios y fríos. 3. Si ya estuviéramos bien muertos a nosotros mismos y sin estorbos ningunos interiores, hasta podríamos saborear las cosas divinas y probar un poquito de la celestial contemplación. El mayor obstáculo, todo el obstáculo, consiste en que no estamos libres de las pasiones y concupiscencias, ni nos esforzamos por emprender el camino perfecto de los santos. Apenas nos viene una pequeña adversidad, luego nos desalentamos y vamos en busca de consuelos humanos. Si como hombres valientes nos esforzáramos por ganar la batalla, seguramente veríamos venir sobre nosotros la ayuda del Señor desde el cielo, porque el Señor está listo para ayudar a los combatientes que esperan en su gracia, ya que nos presenta ocasiones de combatir para que triunfemos. Si ponemos todo el progreso religioso en puras observancias exteriores, pronto se nos acabarán la piedad. Pero no. Demos hachazos a la raíz, para que libres de las pasiones, seamos dueños pacíficos de nuestras almas. 4. Si cada año nos quitáramos de raíz un solo vicio, pronto seríamos perfectos. Pero al contrario, en estos tiempos, muchas veces sentimos haber sido mejores y más puros. Al principio de la conversión, que tras muchos años de profesión, el fervor y el progreso debieran crecer todos los días, mas en estos tiempos ya se tiene en mucho que uno pueda conservar algo del primer fervor. Si al principio nos hiciéramos tantita violencia, podríamos después hacer todo fácil y alegremente. 5. Duro es dejar lo acostumbrado, más duro todavía es ir contra la propia voluntad. Pero si no vences lo pequeño, lo fácil, lo más difícil, ¿cuándo lo vencerás? Resiste desde el principio a tu inclinación. Echa en olvido la mala costumbre, no sea que paso a paso te meta en peores dificultades. A mí me parece que si tú pensaras cuánta paz podría adquirir y cuánto gusto les darías a los demás con tu buena conducta, más empeñoso fueras para el progreso espiritual. Capítulo 12. La adversidad es útil. 1. Nos sirve tener algunas veces dificultades o contrariedades, porque suelen hacer que el hombre vuelva en sí, reconociendo que es un desterrado, para no poner su esperanza en ninguna cosa de este mundo. Nos sirve tener a veces contradicciones, y que otros piensen mal e injustamente de nosotros, a pesar de que nuestras acciones sean buenas y nuestras intenciones sean rectas. Tales cosas suelen ayudarnos a ser humildes, y nos protegen contra la vanagloria. Porque entonces apelamos con más ganas a Dios, que es testigo de nuestro corazón, cuando en el mundo exterior nos desprecian los hombres y no nos quieren creer. 2. Por eso debiera el hombre afianzarse con Dios de tal manera que no tuviera necesidad de buscar muchos consuelos humanos. Cuando un hombre de buena voluntad está afligido, o tentado, o perturbado de malos pensamientos, entiende más bien que necesita de Dios, dándose cuenta de que sin Él no puede hacer nada bueno. Es entonces cuando se entristece, gime y ruega, a causa de las miserias que sufre. Es entonces cuando se fastidia de la vida, deseando que ya venga la muerte a soltarlo,
para irse a vivir con Cristo. También es entonces cuando ve claro que en este mundo no puede haber completa seguridad, ni paz imperturbable. Capítulo 13. Resistencia a las tentaciones. 1. Mientras vivamos en el mundo, no podremos estar libres de aflicciones y tentaciones. Por eso está escrito en Job: la vida del hombre sobre la tierra es una tentación continua. Por esa razón debiéramos todos estar alerta contra las tentaciones, velar y orar, para que el diablo no encuentre modo de sorprendernos. El diablo que nunca se duerme, antes bien, anda dando vueltas en busca de alguno que tragarse. No hay ninguno tan perfecto y tan santo que no tenga algunas veces tentaciones. No podemos librarnos totalmente de ellas. 2. Sin embargo, las tentaciones son muy útiles al hombre, si bien molestas y pesadas, porque con ellas se humilla a uno, se purifica, se instruye. Todos los santos han pasado por muchas aflicciones y tentaciones, sin embargo, han adelantado. Pero los que no han tenido valor para aguantar las tentaciones han sido desechados como reprobos y han sucumbido. No hay orden religiosa tan santa, ni lugar tan apartado, donde no haya tentaciones o adversidad. 3. El hombre no está enteramente seguro contra las tentaciones durante su vida, porque dentro de uno está el origen de ellas, la concupiscencia, con la cual nacemos. Apenas se retira una tentación o tribulación cuando llega otra. Así tenemos siempre algo que sufrir, por haber perdido el don de la felicidad original. Muchos tratan de escapar de las tentaciones, pero tropiezan más peligrosamente en ellas. Si solo huimos de ellas, no podemos vencerlas, pero si nos armamos de paciencia y de verdadera humildad, nos ponemos más fuertes que todos nuestros enemigos. 4. El que se aparte de ellas, solo exteriormente, sin arrancar la raíz, poco progreso hará, y aún volverán más pronto sobre él las tentaciones y peor resentirá. Las vencerás mejor, poco a poco, si tienes constancia y magnanimidad, y con la ayuda de Dios, que con la propia dureza y obstinación. Pide frecuentemente consejo durante la tentación. No trates con dureza al que la sufra, al contrario, infúndele consuelo, como quisieras tú que contigo hicieran. 5. El origen de todas las tentaciones fatales es la inconstancia del espíritu y la poca confianza en Dios. Pues así como una nave sin timón la empujan las olas de acá para allá, así también al hombre indolente que abandona su propósito, diversas tentaciones lo acometen. El fuego prueba al hierro, la tentación al justo. Muchas veces no sabemos lo que podemos, la tentación nos revela lo que somos. Por eso hay que estar alerta, sobre todo al principio de la tentación, porque con más facilidad se vence al enemigo cuando absolutamente no se le permite pasar a la puerta, sino que allá afuera se le resiste luego que toca. Por eso dijo el poeta Ovidio: ataca al mal cuando empieza, tarde llega la medicina cuando el mal avanzó por larga espera. En efecto, primeramente asoma en la mente un puro pensamiento, luego una viva imaginación, enseguida viene la delectación, el mal movimiento y por fin el consentimiento. Así el maligno enemigo se nos mete poco a poco hasta mero adentro, si desde el principio no le resistimos. Y cuanto más tiempo tarda uno en resistirle, tanto más se debilita día tras día, mientras que el enemigo tanto más se fortalece. 6. Unos sufren sus peores tentaciones al principio de la conversión, otros al fin. Algunos sufren tentaciones bastante ligeras, conforme a la sabiduría y equidad de la providencia, la cual pesa los méritos y el estado de las personas, y todo lo predestina para la salvación de los elegidos. Por esa razón, no perdamos la esperanza cuando seamos tentados. Al contrario, roguemos a Dios con mucho mayor fervor para que se digne ayudarnos en toda tribulación. Como dice San Pablo, dará con la tentación la ayuda necesaria para que podamos soportarla. Humillémonos nuestras almas bajo la poderosa mano de Dios en toda tentación y tribulación. Porque a los humildes de corazón los salvará Dios y los exaltará.
8. En las tentaciones y tribulaciones se conoce cuánto ha sido el progreso del hombre. En ellas se merece más, en ellas se manifiesta más la virtud. No es extraño que uno sea piadoso y fervoroso cuando no siente ninguna dificultad, pero si en el tiempo de tentación aguanta con paciencia, entonces sí hay esperanza de mucho progreso. Algunos triunfan de grandes tentaciones, saliendo vencidos con frecuencia en las ligeras de todos los días, para que humillados jamás confíen en sí mismos en las grandes, pues en las pequeñas muestran tanta debilidad. Capítulo 14. No juzguemos temerariamente. 1. Mírate a ti mismo, y cuídate de juzgar hechos ajenos. Cuando uno juzga a los demás, pierde el tiempo, a menudo yerra, y fácilmente peca. Más cuando se examina uno y se juzga. Ese trabajo es provechoso. Juzgamos de las cosas conforme a nuestra simpatía, pero el amor propio tuerce fácilmente la rectitud de nuestros juicios. Si Dios fuera siempre el único fin de nuestra intención, no nos alteraríamos tan fácilmente por la oposición a nuestro parecer. 2. Pero muchas veces tenemos adentro algo, y también hay afuera algo juntamente, que al mismo tiempo nos atrae. Muchos se buscan secretamente en sus actos, sin darse cuenta. También parecen estar en santa paz cuando las cosas se hacen conforme a su querer y parecer. Pero si se hacen de otro modo o de como quieren, pronto se inquietan y entristecen. Por la divergencia de opiniones y sentires hay frecuentes disensiones entre conciudadanos y amigos, y hasta entre religiosos y piadosos. 3. Antiguas costumbres a duras penas se vencen. Nadie se deja llevar por su gusto más allá de donde alcanza a ver. Si te apoyas en tu talento y habilidad más que en la virtuosa sumisión a Jesucristo, apenas y tarde llegarás a ser un hombre iluminado, porque Dios quiere que nos sometamos absolutamente a Él, y que con el ardiente amor nos elevemos arriba de toda razón. Capítulo 15. Obras hechas por caridad. 1. Por ninguna cosa de este mundo, ni por amor de ninguna persona, se debe hacer ninguna cosa mala, mas por servir a los necesitados. Algunas veces se puede interrumpir libremente alguna obra buena, y aún cambiarla por otra mejor, porque si se hace esto, la obra buena no se pierde, se cambia por otra mejor. Las obras exteriores sin caridad no tienen ningún valor, mas todo lo que se hace por caridad, por pequeño e insignificante que sea, es fructuoso en su totalidad. Dios aprecia más la intención con que hace uno las cosas que las cosas que hace. El que ama mucho, hace mucho. El que hace bien las cosas, hace mucho. El que sirve a la comunidad antes que a su voluntad, hace bien. Muchas veces parece caridad lo que antes es carnalidad, porque rara vez no hay mezcla de inclinación natural, voluntad propia, esperanza de retribución, sentimiento de comodidad. 3. El que tiene caridad verdadera y perfecta no se busca en nada, antes quiere que todo sea solamente para gloria de Dios. No le tiene envidia a nadie, porque no quiere gozo ninguno personal, ni gozar en sí mismo. Lo que quiere es obtener la bienaventuranza en Dios, sobre todos los bienes. A nadie atribuye ninguna cosa buena, lo reduce todo a Dios, de quien, como de una fuente, manan todos los bienes y en quien, como en su fin, reposan todos los santos gozando de él. Oh, quien tuviera una sola chispa de caridad verdadera, como sintiera que todo lo terreno es pura vanidad. Capítulo 16. Suframos los defectos ajenos. 1. Lo que no pueda uno corregir en sí mismo o en los otros, debe aguantarlo con paciencia hasta que Dios ordene otra cosa. Considera que quizás sea mejor para probar la paciencia, sin la cual no deben tenerse en mucho nuestros méritos. Sin embargo, tienes que pedir a Dios que se designe de ayudarte a sufrir con paciencia tales dificultades. 2. Si después de advertirle una o dos veces no concede alguno, no te pongas a pelear con él. Déjaselo todo a Dios, el cual sabe sacar bienes de males, para que se haga su voluntad en todos sus siervos para honra suya. Procura tener paciencia para soportar los defectos ajenos y todas las debilidades del prójimo,
pues tú también tienes muchos defectos que los demás tienen que aguantar. Si tú no puedes hacerte como quisieras, ¿podrás hacer a los demás a tu gusto? Quisiéramos que los demás fueran perfectos, pero nosotros no corregimos nuestros defectos. 3. Queremos a otros, se les corrige estrictamente, pero no queremos que a nosotros se nos corrija. Nos disgusta la excesiva libertad de otros, pero no queremos que se nos niegue lo que pedimos. Queremos que se restrinja a otros por medio de reglamentos, pero no queremos que a nosotros se nos estreche más. Así se ve claro cómo no consideramos las más veces al prójimo como a nosotros mismos. Si todos fueran perfectos, ¿qué tendríamos que sufrir por amor de Dios? 4. Dios ha dispuesto en este mundo las cosas de esta manera, para que llevemos los unos las cargas de los otros, porque todos tenemos defectos, todos llevamos nuestra carga. Nadie se basta a sí mismo, nadie sabe todo lo que necesita. Por eso, debemos todos sobrellevarnos mutuamente, consolarnos, ayudarnos, instruirnos y aconsejarnos. La mejor ocasión de saber el progreso de algunos es la llegada de la adversidad, porque las ocasiones no hacen frágil al hombre, solo manifiestan cómo es. Capítulo 17. La vida religiosa. 1. Si quieres vivir en paz y concordia con otros, tienes que aprender a quebrantar tu voluntad en muchas cosas. No es poco vivir en un convento o congregación, tratar allí con los demás sin querella y preservar fielmente hasta morir. Dichoso quien allí vivió y felizmente acabó. Si quieres estar y progresar como debes, considérate como desterrado y viajero sobre la tierra. Si quieres llevar vida religiosa, necesitas volverte tonto por amor a Cristo. El hábito y la tonsura contribuyen poco. El cambio de costumbres y la mortificación total de las pasiones hacen al verdadero religioso. Quien allí buscare otra cosa que solo Dios y la salvación de su alma, solo hallará penas y dolor. Tampoco vivirá mucho tiempo en paz el que no procure ser el más pequeño y estar sujeto a todos. 3. No has venido a mandar, sino a obedecer. Comprende que has sido llamado a sufrir y a trabajar, no estar de más y charlar. De modo que aquí se prueba a los hombres como el oro en el crisol. Aquí nadie puede estar, si por Dios y con toda su alma no se quiere humillar. Capítulo 13. Ejemplo de los santos padres. 1. Mira los inmortales ejemplos de los santos padres, en quienes brilló la verdadera perfección y el espíritu religioso, y verás que poco, aún casi nada, es lo que hacemos. Ay, ¿qué vale nuestra vida si a la suya se compara? Aquellos santos, aquellos amigos de Cristo, sirvieron al Señor en hambre y sed, en frío y desnudez, en trabajos y fatigas, en vigilias y ayunos, en oraciones y santas meditaciones, en persecuciones y numerosos oprobios. 2. Oh cuántas y cuán graves tribulaciones padecieron los apóstoles, mártires, confesores, vírgenes y todos los demás que las huellas de Cristo quisieron seguir. Ellos odiaron en este mundo sus vidas, para poseerlas eternamente en el otro. Oh qué vida tan estrecha y abnegada llevaron los santos padres del desierto, qué largas y graves tribulaciones padecieron, qué seguido los molestaba el enemigo, qué frecuentes y férvidas oraciones a Dios elevaban, y qué abstinencia tan rígida observaban, qué gran celo y fervor tenían por el progreso espiritual, qué guerra tan encarnizada les hacían a los vicios hasta dominarlos. Como era Dios el puro y recto término de su intención. De día trabajaban, de noche a la larga oración se entregaban, pero aún en el trabajo, la oración mental jamás abandonaban. 3. Gastaban útilmente todo su tiempo. Cortas les parecían las horas para dedicarse a Dios, y por la gran dulzura de la contemplación, hasta se les olvidaba que tenían que comer. Renunciaban a todas las riquezas, dignidades, honores, amigos y parientes. De este mundo nada querían tener, apenas tomaban lo necesario para la vida, aún les pesaba cuidar del cuerpo, que es lo necesario. De manera
que eran pobres en bienes terrenales, riquísimos en gracia y virtudes. En cosas exteriores padecían necesidad, en su interior tenían abundancia de la gracia y consuelos divinos. 4. Extraños al mundo. De Dios eran íntimos y familiares amigos. Ellos creían que nada valían, y para el mundo eran despreciables, mas a los ojos de Dios eran muy estimables y amables. Vivían con verdadera humildad, estaban bajo sincera obediencia, se portaban con caridad y paciencia, por eso progresaban diariamente en cosas del espíritu y alcanzaban gran fervor con Dios. Se nos han puesto de modelo a todos los religiosos, y más nos deben a ellos excitar al mejoramiento que tantos tibios al relajamiento. 5. Oh, qué grande era el fervor de todos los religiosos en los comienzos de su santa institución. Oh, qué devotos eran para orar, cuánta emulación para la vida tenían, qué gran disciplina reinaba entre ellos, cuánto respeto y obediencia bajo el gobierno del Maestro brillaba en todos. Las huellas que nos dejaron prueban que fueron perfectos y santos de veras, aquellos hombres que tan valerosamente combatiendo el mundo con desprecio pisotearon. Pero ahora ya se considera una gran cosa que alguien no haya pecado, que con paciencia haya sufrido lo que recibió. 6. Ay, que tan pronto decaigamos del primer fervor, que de cansados y tibios nos aburra ya la vida. Ojalá que no te adormezcas totalmente para el progreso en la virtud, tú que tantos ejemplos de personas piadosas tantas veces has visto.